impactado las últimas horas porque tras una serie de peritajes, la PDI confirmó esta mañana que el cuerpo encontrado ayer en una ladera de la Cuesta Lo Prado corresponde al del joven Bastián Bravo. Ahora el trabajo se va a enfocar en establecer las causas de su muerte. Pablo Álamos con la información. Pablo. Hola Francisco, así es, muy buenas tardes. Huellas dactilares y muestras de ADN permitieron a la PDI y también al Servicio Médico Legal a las 11 en punto de esta mañana confirmar lamentablemente que el cuerpo hallado en el sector de la Cuesta Lo Prado en horas de la tarde del día de ayer correspondía a este joven que se encontraba desaparecido desde el pasado 13 de noviembre, a Bastián Bravo. Recordar un poco qué fue lo que ocurrió durante toda la jornada del día de ayer, antecedentes nuevos, por cierto, entregados por la investigación, hicieron volver a la Policía de Investigaciones al sector en donde hace un mes cercano se había encontrado la bicicleta, la mochila y también otras pertenencias de este joven. Fue necesaria fotos satelitales tomadas por la FACH para lograr de alguna manera explicar por cuáles senderos pudo haber caminado y así buscar realmente en dónde podría llegar a estar. Fue así como en horas de la mañana del día de ayer la Brigada Canina logró ubicar un cuerpo entre dos caminos de fácil acceso, pero en una pendiente, lo que dificultó las labores de rescate llevadas adelante por personal especializado de la PDI, también de la ubicación de personas y por supuesto también de la Brigada de Homicidios. Durante todo el día de ayer no se quiso confirmar exactamente de que se trataba de Bastián Bravo. Sí, el fiscal que lleva adelante el caso nos decía que las características de lo encontrado eran bastante similares a las de Bastián Bravo. Incluso los amigos que llegaron en horas de la tarde del día de ayer en masa para informarse de qué era lo que ocurría, nos contaban que la PDI les decía que existía un 95% de probabilidades de que así fuese. Con este 5% restante, con esperanzas, aún llegaron hasta el Servicio Médico Legal en horas de esta mañana familiares de Bastián, entre ellos su abuelo materno y también otra de sus tías, quienes quisieron cerciorarse por sus propios ojos de que este no era Bastián. Incluso hasta en horas de la mañana mantenían la esperanza de que así no fuese. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Están en eso. Están haciendo todo eso. Entonces, hay que preguntarle a la fiscalía nada más, eso nos dijeron. Yes, 5% tenemos la esperanza de que no sea él. Les decía yo que a las 11 de la mañana en punto la PDI logró confirmar la identidad de este cuerpo y después de eso se realizó una conferencia de prensa para explicar los distintos pasos por los cuales se llegó a lograr establecer esto. Huellas dactilares tomadas de una de las falanges de Bastián que permitieron así poder tomar algunas otras muestras, datos no menores. Otra de las muestras con las cuales se hicieron las comparaciones de ADN fue ropa interior que fue encontrada hace cerca de un mes junto con la bicicleta y la mochila de Bastián y otras tomadas durante esta mañana. Y las características especiales. Ya vamos a retomar el contacto desde la PDI, bueno, pero la información más importante, lo que tiene que ver con Bastián Bravo, se confirma luego de la autopsia entonces que se trata del cuerpo del joven desaparecido hace 77 días, el joven de Estación Central que desapareció el 13 de noviembre. Volvemos con Pablo. Claro, Francisco, te contaba yo sobre el proceso que se llevó adelante por un equipo multidisciplinario de la PDI, de la ubicación de personas, de la Brigada de Homicidios y también del laboratorio criminalístico. Se tomaron distintas huellas de las falanges, así también muestras de ADN que llegaron a poder concluir de que se trataba de Bastián Bravo. Datos no menores. Para la PDI también se realizó un análisis criminológico, un perfil psicológico de lo que era Bastián. Y una de las teorías que se manejaba por parte de los distintos medios de comunicación es que él el pasado 13 de enero escapó de su casa tras encontrar las fotos en donde supuestamente su hermana de 6 años era abusada por sus padres. Algo que para la PDI no es tal, debido a que según los antecedentes entregados por el cibercrimen, estas fotografías no habrían sido abiertas ese 13 de noviembre, tampoco un día antes, ni tampoco... Se nos volvió a caer la comunicación con el móvil. Ahí está Pablo de nuevo, ¿no? Bueno, Francisco, te explicaba yo sobre las fotografías que no fueron abiertas ni el 13 de noviembre, ni el día anterior, ni tampoco hace un mes, sino que Bastián sufría de delirios psicológicos que eran también producidos también por el consumo de drogas y de alcohol. Conversamos con un perito psicológico de la PDI y esto fue lo que nos mencionó. De esta misma carencia que él tuvo ya, y en el último tiempo ya, producto de la ingesta de las drogas y de su forma de funcionar frente al mundo, él desarrolla un delirio
en el último tiempo que es de orden más místico, ¿ya? Místico asociado al fin del mundo, a un sentido de trascendencia, de un término de las cosas. Si bien sus padres han evidenciado ciertos rasgos que le llamaban la atención, específicamente la noche anterior, él da cuenta de un relato asociado al término del mundo, a la venida de los ángeles, de que vienen a buscar a su hermana. Aún no se descarta ninguna hipótesis si esto se trató de un accidente, de un suicidio, o es que si hubo acción o no de terceras personas en la muerte de Bastián. Eso es lo que falta por establecer, las reales causas de muerte de este joven de 20 años. A su vez también la Fiscalía pidió un examen toxicológico para saber si Bastián al momento de su muerte estaba o no bajo los efectos de alguna droga o del alcohol. Sí mencionaron algunas de las lesiones con las cuales se fue encontrado este cuerpo. Presentaba lesiones en su cabeza, en su tórax, a su vez también cortes en sus extremidades y también algún tipo de erosión producto del calor al cual estuvo expuesto durante estos más de 70 días, según lo que se nos ha dicho por parte de la PDI. Conversamos con el fiscal a cargo de este caso y así también con un perito especialista en este tipo de casos y esto fue lo que nos mencionó. A raíz de un procedimiento que logró determinar a través de un análisis de huellas y de perfil genético, análisis de ADN, que las muestras obtenidas del cuerpo el día de ayer corresponderían a esta persona. Presentaba heridas en la región de la cabeza, en la región frontal occipital, también presentaba una lesión a nivel de tórax, también una herida en la cara anterior del muslo derecho y evidentemente que hay que precisar también en las escoriaciones en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, en el cuerpo, en el tronco propiamente tal y sobre todo, digamos, en pies y manos. Hay situaciones donde las cuales uno puede, digamos, hacer una diferenciación específica respecto a si han sido golpes provocados por la acción de terceros o por caída. Hay un patrón característico, especialmente uno puede decir, puede ser que el cuerpo se golpea contra una piedra o es golpeado por una piedra. A veces hay patrones característicos de acuerdo a las fracturas, por ejemplo, y uno puede hacer algunas diferenciaciones. Ahora, si es un golpe simple, digamos que no implica fracturas, es mucho más difícil, ¿no? Pero eso se contrasta con los elementos que están alrededor. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo con un golpe, con una herida cortante y alrededor del cadáver no hay ningún elemento asociado a eso, evidentemente la primera idea es que surjan las sospechas respecto a la intervención de terceros. Pablo, como tú contabas, este caso tiene una arista terrible, además de la muerte, desaparición de Bastián, este supuesto abuso sexual de sus padres, especialmente de esta niñita, su hermana menor de 6 años. Ellos están detenidos por este acto, tú nos contabas. ¿Qué hay de la petición que estarían haciendo a la Fiscalía para poder asistir al velorio, al funeral de Bastián? A ver, Francisco, la petición fue realizada por la madre en horas de la tarde del día de ayer al enterarse de que este cuerpo habría sido encontrado en el sector de la Cuesta Lo Prado. Sin embargo, quien tiene que dilucidar aquella petición son los juzgados de garantía que mantienen la orden de prisión preventiva en contra de ella y también de su padre. El fiscal no se quiso referir a aquello debido a que aún restan exámenes por realizar al cuerpo de Bastián, sobre todo con respecto a la causa de muerte y a los exámenes toxicológicos. Por lo tanto, no se tiene noción alguna de que si el cuerpo va a ser entregado a sus seres queridos en estas próximas horas o si bien ya en el día de mañana o también posterior pasado mañana. Por lo mismo no se quiso referir a este hecho. Sin embargo, tras esta conferencia de prensa sí se entregaron datos importantes, sobre todo que Bastián no había visto el día de su desaparición las fotos que mostraban este supuesto abuso sexual y a su vez también algunas de las consecuencias que pudo tener su actuar, su consumo de drogas y también los delirios místicos, según lo que nos decía la PDI, a los cuales habría estado expuesto. Francisco. Muchas gracias, Pablo Álamos, por la información de un caso que todavía tiene muchas cosas